Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a un café de Idea Marketing Podcast donde compartimos solo lo mejor para ustedes. Son conceptos, son mentorías, son sistemas desbloqueados, totalmente contenidos premium que ustedes van a adquirir acá en Idea Marketing Podcast de unos expertos sensacionales. Y hoy tenemos con nosotros a Mirelis Espinosa de Business Academy. Mirelis, bienvenida. Hola, Joseph, como siempre, un gusto compartir con ustedes y con esta hermosa comunidad que siempre está buscando su mejor versión y crecer en sus negocios, crecer en su vida personal, crecer, echar para adelante y construir mejor mundo. Sí, hoy estamos en el capítulo 4 de la tercera temporada de Business Academy con nosotros sin idea. Mirelis, gracias por todo lo que Business Academy significa para Venezuela, porque ha sido una ventana muy importante y mucho más porque estamos aplicando esto desde meses del año pasado y ha tenido ahora un auge mayor, un valor increíble ahora porque todos nos comentan, bueno, ya arrancó enero 2026, todo pinta diferente y utilizar todo lo que hemos aprendido de Business Academy gracias a estos capítulos, Mirelis, es extraordinario. Hoy, algo interesante, nos vamos a volver así como que mi bella genio, decimos los venezolanos, porque si no podemos predecir las ventas, Dios cuide, si nosotros no podemos predecir las ventas, no tenemos un negocio, sino que tenemos un riesgo, Mirelis. Es correcto, Joseph. Si un emprendedor, dueño de negocio, empresario, como tú te veas a ti mismo, si tú no eres capaz de predecir, y aquí vamos a hablar de forecastear, que es un término muy de venta, muy técnico de venta. O sea, yo tengo que saber proyectar mis ventas. Si yo no tengo la capacidad de decirte a ti en este instante cómo yo voy a cerrar el mes, ojo, que no tiene que ser al centavo, es que voy a vender $25,337 con 52 centavos. No, no es al centavo. Pero yo necesito poder decirte, bueno, yo voy a estar cerrando entre un aproximado de $24,000 a $25,000. Y tengo que saber de dónde vienen esas oportunidades, qué posibles clientes las van a entregar, con qué producto, con qué servicio, porque es que si yo no tengo esa previsibilidad, yo no tengo un sistema que respalde un negocio. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un riesgo de que resulte que no salga nada y que la facturación se vaya a pique y en vez de hacer esos $25,000 haga 2,000, 1,000 o nada, porque ojo, lo he visto en mentoría. Personas que tienen un mes buenísimo de $5,000 y al mes siguiente se van a cero prácticamente. Y ese roller coaster, esa montaña rusa, no te la puedes permitir a ti mismo si tú te haces llamar dueño de un negocio. Eso no puede ser. ¿Cómo diferenciamos entonces un negocio que realmente tiene un sistema que funciona, que nos permite esa tranquilidad, a uno que simplemente no lo tiene o está improvisando? Ok, lo primero es eso. Si no eres capaz de contestar la pregunta, con cuánto vas a cerrar el mes? Ya ahí te vas dando cuenta, espérate, es que ni siquiera sé con cuánto voy a cerrar el mes. Ajá. Lo otro, vamos a decir que no sabes exactamente, porque es que es verdad, no soy Sueños con Jenny y tampoco tengo la bolita mágica, no lo puedo predecir. Pero, ajá, ¿cuántos prospectos necesita tu empresa o tu negocio para llegar al número X, que es el número que te corresponde a ti, de cierres de ventas, que son los que te van a hacer llegar al número que tu negocio necesita para llegar por lo menos al punto de equilibrio? Y de ahí hacia arriba, entonces ver cuánto va a ser la ganancia del negocio. Si tú no sabes contestar eso, tú estás en un problema y te das cuenta, espérate, no tengo un negocio, tengo un riesgo. Si tú de repente te preguntas a ti mismo, ajá, ¿y de dónde vienen mis clientes? Es que no sé, es que unos me lo refieren, otros vienen por redes sociales y la verdad es que el último cliente ni siquiera sé de dónde vino. Si tú no sabes de dónde vienen tus leads, tus prospectos, no tienes un negocio. Si tú no tienes un sistema de seguimiento, porque es que resulta que tú mandaste 20 propuestas este mes, pero de las 20 propuestas, tú la mandaste y le preguntaste al cliente una o dos veces, pero no hay un sistema que me diga, bueno, este es el contacto 1, el contacto 2, y que tú estés verificando, hice la cantidad de contactos necesarios, tampoco tienes un negocio. Entonces te vas dando cuenta que, para resumirlo en una frase, al final, lo que diferencia a un negocio real de un negocio que está en riesgo es que no tiene sistema, no tiene metodología, no hay un paso a paso. Un negocio real tiene sistema porque así no va a depender de su dueño.
Si yo me enfermo hoy y yo no puedo salir a vender, alguien más lo tiene que hacer, pero ¿cómo lo hace si no tiene el paso a paso, no sabe cuántas ventas se necesitan para cerrar el mes, no tiene idea de dónde salen los contactos y tampoco sabe cuál es el proceso de seguimiento? No va a poder hacerlo. Entonces, si depende de ti, tampoco tienes un negocio. Tienes un autoempleo muy probablemente mal pagado y de altísimo riesgo. Muy bien, entonces entendemos que todo debe estar medido, debemos tener una idea clara y debe haber un sistema. Aquí te tengo una pregunta, dos en una. Dice más o menos así, ¿cuáles serían las señales, ¿no?, que nos van a indicar que las ventas están dependiendo más de una improvisación que de una estrategia estructurada? Ahora entendiendo lo siguiente, una tienda que vende algo, un producto manufacturado, o más específicamente en Barquisimeto, en Ciudad de Barquisimeto, hay un producto que se llama recarga de agua por ósmosis, ¿sí? Entonces, esta segunda pregunta es, yo sé, soy un sitio, un local, y sé que yo vendo cerca de 200, es decir, 180, 200 recargas, ¿no? Son recargas de 20 litros. Y es la única medición que tengo. Entonces, ¿cómo sé que voy a subir o qué sistema uso o cuáles son los pasos? Allí creo, es donde el empresario o el emprendedor que quiere ser empresario porque necesita poner más sistemas a trabajar, es donde se tranca, Mirelis. O sea, ¿cómo puedo hacer para que eso incremente? Para que no se quede entre los 180 y los 200, sino que suba de repente a 220, 250. ¿Y será que esa es una señal entonces que me dice que estoy improvisando todavía? ¿Que no he podido subir? Sí, exacto. O sea, ojo, no necesariamente el hecho de que no haya crecimiento significa que estés improvisando, porque vivimos en una economía que yo le llamo la economía de reto. Porque es que nuestra economía, dependiendo de cómo amanezcan ciertas personas de humor y lancen un mensaje en X o de qué guerra nueva se abre, nuestra economía es un reto constante. La ausencia de crecimiento no necesariamente es un indicador de que no tengo sistemas. De hecho, muchas veces el sistema es lo que te mantiene en esa curva estable mientras que está todo el mundo cayendo a picos y tú estás aquí estable y no estás creciendo, pero no estás mal. Sin embargo, si yo no tengo idea de cómo llegan esos 180 recargas que yo vendo o esas 200 recargas que yo vendo, si yo no tengo idea de cómo yo puedo hacer para que ese cliente que llega me compre un poquito más, haga algo más o de repente me diga, bueno, te voy a comprar las del trimestre y asegurar esa liquidez ahora y entonces ver cómo voy a adquirir nuevos clientes después, entonces ahí yo me doy cuenta que yo no tengo un sistema. Porque tengo que ser súper objetiva. La falta de crecimiento no es un indicador de falta de sistema. No necesariamente. En muchas ocasiones, definitivamente, sí, entra dentro del paquete, pero realmente es contestar. Yo sé de dónde vienen estas 180, 200 recargas. Si yo no sé de dónde vienen, entonces yo estoy improvisando. Pero si yo sí tengo idea de dónde vienen esas recargas, entonces yo puedo decir, perfecto, ¿cómo voy a aumentar mi ticket promedio? ¿Cómo voy a hacer que esta persona que se lleva una se lleve dos? ¿Cómo voy a hacer que esta persona que se lleva una y no se puede llevar dos me refiera con alguien más que sí lo necesite? ¿Cómo puedo enfocarme yo en hacer que el ticket promedio que gasta esa persona incremente a pesar de que no se lleve otra recarga? ¿Qué más le puedo ofrecer que sea un servicio complementario? Porque esa es otra. No necesariamente tiene que ser del mismo producto que ya le estás vendiendo. Tú puedes ofrecer servicios complementarios que incrementen tu ticket promedio y que tú digas, bueno, ya la persona no se está gastando conmigo, no sé, $100. Se está gastando 110 cada vez que viene. Y cuando tú multiplicas al final del año, oye, tuve un 10% más solo porque le ofrecí algo adicional que complementaba lo que ya se estaba llevando. Pero que es poder sentarte a planificar y entender el tema del seguimiento. Entender que si yo no tengo proceso, no hay control de nada. Y yo entiendo que, de hecho, hoy en día yo hay veces peleo un poquito porque tengo muchas amigas que son muy holísticas, las quiero muchísimo, pero me dicen, tienes que soltar tanto control. Y yo les digo, perdón, pero es que un empresario vive del control.
Yo entiendo que uno, después que uno hace lo que le corresponde, ya uno tiene que soltar y dejar que las cosas vayan andando porque el micromanagement tampoco es efectivo. Sin embargo, si tú no tienes control de qué entra, cómo entra, de dónde viene, explícame cómo te vas a preparar para hacer que eso crezca. Porque es que necesitas un plan y el plan viene de la estrategia. ¿Y de dónde viene la estrategia? De saber de dónde viene cada cosa. Entonces, yo le recomendaría a ese emprendedor, a ese dueño de negocio que vende esas recargas de agua con osmosis, me dijiste, ¿verdad? Sí, es un proceso de osmosis. Ok, perfecto. ¿Qué hace esas recargas? Que verifique primero una estrategia para incrementar ticket promedio con sus clientes actuales. Segundo, una estrategia que pudiera aplicar incluso para fidelización para que esos clientes actuales les traigan nuevos clientes. Tercero, una estrategia en donde haya más alcance y visibilidad. Y de ahí nos apalancamos de redes sociales que son, para mí, el invento del siglo porque es una vitrina en donde no necesariamente tienes que invertir, puedes empezar de forma orgánica para llegar a más personas y la prueba está cómo estamos nosotros sentados aquí. Y yo estoy en Ciudad de Panamá. ¿Me explico? Sí, Entonces, después de ver esos 3 puntos básicos, ¿cómo voy a incrementar ticket promedio? ¿Cómo me van a referir? ¿Y cómo voy a apalancarme en las redes sociales para atraer nuevos clientes? Entonces yo me siento perfecto. Voy a revisar cada estrategia durante un periodo de 30 días y voy a revisar cuál estrategia fue más efectiva. ¿Qué me resultó mejor? No es que voy a dejar de hacer ninguna, pero ¿en dónde voy a poner el enfoque al mes siguiente? En mi día 31, después que ya tuve 30 días trabajando esto, ¿qué me funcionó más? ¿Incrementar el ticket promedio? ¿Pedir referidos? ¿O trabajar redes sociales para adquisición de nuevos clientes? Y así me voy ajustando. Y no es nada complicado, es bastante sencillo. El tema al final del camino es que dejamos envolver por el día a día, Joseph, y dejamos de ser estratégicos y de ser dueños de negocios enfocados en marketing y ventas para convertirnos en dueños de negocios que viven apagando incendios y que están enfocados en la parte operativa. Un dueño de negocio que está enfocado en la parte operativa no va a crecer, no va a crecer. Tiene que estar qué, en mente estratégica como ventas, marketing. qué rico, qué excelente. Este capítulo está súper candente, no estaba, digamos que producido de esa forma, pero eso del ticket es extraordinario. Mirelis, es sensacional y tocaste, me permites con lo de las redes sociales, tomar en cuenta algo que te escuché decir en un Zoom en el que pude estar recientemente de Business Academy y decías, recuerden, hablo comillas, recuerden que las redes no son nuestras, No, eso no es de pero nosotros. nos permiten tener una vitrina, cierro las comillas. Entonces, si un emprendedor hoy, Mirelis, no puede predecir sus ventas, ¿cuáles serían los primeros pasos que debe ejecutar para tomar el control y dentro de esos pasos, cómo usar su red prestada, como lo son Ok, las redes? nuestras redes prestadas, porque todas las tomamos prestadas de Mark Zuckerberg y todo su combo, porque desde Instagram hasta Facebook, YouTube, todo eso es prestado. Eso no es nuestro. Sin embargo, es una gran vitrina que nos permite conectar. Entonces, hay que aprovecharlo. Lo primero que yo haría es definir mi proceso de ventas, entender de dónde están llegando los clientes, por qué el cliente me está comprando, cómo yo le estoy haciendo seguimiento y cuántos seguimientos me toca hacer antes de que me compren, porque esa es una cosa, ay Dios mío, y yo sé, tú estuviste ahí ese día. Si las personas entendieran que el seguimiento es un proceso largo, no se lo tomarían tan personal cuando una persona no les contesta o de Sí. repente los dejó en visto o simple y sencillamente les contestó y luego los dejó como a medio palo, como decimos nosotros los latinos. El seguimiento es clave y yo estoy clara que si tú empiezas a dar seguimiento estructurado, es decir, que hasta que no te digan que no, tú no sueltas, tú vas a incrementar tus ventas. Entonces, sigo. Después de esa parte, entonces, ajá, ¿cómo hago mis cierres? Mis cierres son técnicos, mis cierres son cercanos, mis cierres no los hago yo, resulta que el cliente cierra solo porque eso también lo tengo que entender. No es lo mismo vender a que te compren. Y en algunas ocasiones es necesario dejar que sea el cliente el que compre y no tú venderle. Tú haces todo el proceso y el cliente cierra solo, pero para eso te tienes que sentar a analizar. Eso es lo primerito, definir cómo va a ser tu proceso de ventas. Lo segundo, tu liquidez. El cash es el rey. Así de sencillo. Yo tengo que entender si mis márgenes son correctos,
si realmente todo el esfuerzo que yo estoy haciendo, cuando llegue el momento de sentarse a hacer los numeritos de fin de mes, va a dar el rédito. Por favor, mucho cuidado con el tema de los créditos y los cobros. Eso es un taloncito de Aquiles que particularmente he identificado yo en mercado Latinoamérica. Tendemos a dar el crédito de una forma muy ligera, sin analizar cuánto impacta, sin entender que por la inflación el dinero que yo vendí hoy mañana vale menos. Entonces yo me estoy cortando mi propia ganancia porque le estoy financiando a un cliente una venta, una X cantidad de días y ni siquiera eso el cálculo si realmente yo puedo hacer eso, si tengo ese brazo financiero para hacerlo y lamentablemente la mayoría, te voy a decir que el 85% a 90% de los emprendedores no tiene recursos para financiar a nadie y financian empresas hasta más grandes que ellos. Eso no lo hagan. Después que yo defino mi margen y veo el tema de cobros, tengo que entender, y la ganancia. Porque para nosotros en Business Academy todo es al estilo Profit First. La ganancia es primero. No es de que, bueno, llego y resto mis ventas menos mis gastos igual a mi ganancia. No, aquí pensamos, ventas menos ganancia igual a gasto. Ajuste usted los gastos, meta los gastos en la cajita. La ganancia no, la ganancia va al bolsillo, va al banco, a tu caja. Porque la ganancia es el premio por ser valiente y emprender. Y después de eso yo verificaría tracción. Para mí la atracción viene de las redes sociales y de todos los espacios digitales donde tú puedas acercarte a un posible nuevo cliente o construir comunidad con tus actuales clientes. Las redes sociales se tienen que emplear de forma estratégica, yo sé. Yo no puedo publicar por publicar. Yo necesito primero establecer qué quiero comunicar, cuál es mi objetivo. Quiero atraer clientes nuevos, quiero crear comunidad con los clientes actuales, quiero posicionarme como experto en mi área para que todo el mundo me respete y entiendan que cuando me van a comprar yo soy el mejor del mercado, el más responsable, el que tiene mejor producto, el que tiene mejor relación costo-beneficio. O yo quiero ser considerado el más rápido o el más económico, porque hay personas que su estrategia es que son el más económico. Punto. Pero tengo que saber qué voy a comunicar, cómo lo voy a comunicar y tengo que ser consistente. La consistencia es algo que hasta a mí me cuesta en redes sociales, porque como las redes sociales son tan variantes, hay veces nosotros grabamos contenido y está guardado y cuando lo vamos a sacar yo le digo a Carlos, no, esto en este momento no va a funcionar ya. Y se perdió, no se va a poder usar porque es que ya cambió tanto que no lo vamos a poder usar. Entonces también que consistencia, pero consistencia coherente. No es publicar por publicar. A partir de ahí, podemos decir que estamos empezando a construir un sistema que nos va a llevar a un negocio real con predictibilidad, que no tiene nada que ver con bolitas mágicas, sino con tener control de nuestros números y de dónde están saliendo nuestras ventas. Amigos y amigas, ahí estaba Mirelis Espinosa de Business Academy, siempre con un tiempo para nosotros, siempre con la mejor disposición. Mirelis, muchas gracias, siempre muchas gracias y esperamos verte en un próximo capítulo. Siempre lo mejor a quien escucha lo importante. Todo lo que dudas aquí lo puedes confirmar.